Hola, ¿cómo les va? Estamos de nuevo en un video review y esta vez nos encontramos con una película que salió hace muy poco que se llama Unfriend Dark Web o Eliminado Dark Web. Esta película es una secuela de Unfriend, Eliminado, del 2014. Una película que lo único que tiene de bueno es el uso de programas originales, propiamente dicho el Skype. Se ve que consiguieron algún tipo de permiso o licencia para poder usarlo como parte de esta película, ya que toda la película ocurre mediante lo que uno ve. Uno está viendo la pantalla del protagonista y las diferentes videocámaras de Skype de los amigos del protagonista nos van contando toda la historia. Esta película pertenece a un género, a mi gusto, bastante innecesario, llamado terror tecnológico. Después de Unfriend, que si bien es una película que para mí es muy mala, tuvo gran aceptación por parte no de la crítica especializada, sino del público en general. Hubo un intento de acercamiento, por así decirlo, con otra película que se llama Friend Request del 2016, que también cuenta esta suerte de situaciones paranormales que se pueden llegar a dar mediante las redes sociales. Y siempre hay algún tipo de crítica social y bla bla bla. La verdad es que no interesa nada de lo que tienen para contar, porque ni siquiera se toman el uso de las redes sociales de una forma seria como para poder hablar de estos temas. Pero bueno, volvamos a Unfriend Dark Web del 2018, dirigida por Stephen Susco. Stephen Susco es un director primerizo, esta es su ópera prima, por así decirlo, aunque él ya fue escritor de lo que fue la remake de Grudge, del Grito 1 y 2, las remakes propiamente dichas. También escribió la historia de la Matanza de Texas 3D y bueno, ya esto habla por sí solo. La película creo que es por momentos demasiado adolescente. La historia básicamente es la de un grupo de amigos que se reúne a jugar todos los viernes a la noche a juegos online, utilizando sus cámaras como eje para poder divertirse, y ahí ocurre todo lo que tiene que ocurrir. En menos de 10 minutos en esta película ya podemos darnos cuenta de todos los personajes. La verdad que hay un trabajo mínimo en cuanto al desarrollo de los personajes, pero en 10 minutos ya nos damos cuenta de cómo es cada uno. Y la verdad es que la película genera tan poca empatía con los personajes, nos importan tan poco los personajes, que si los asesinan a todos a los 20 minutos de película no nos importaría. No generamos empatía de ningún tipo. Y están generalmente los clásicos clichés que se suelen encontrar hoy en día. El douchebag, el imbécil del grupo y todo ese clásico y aburrido condimento que este tipo de películas de terror adolescente nos sabe regalar. Y el protagonista, la verdad es que no suma nada como para poder aferrarnos a su historia. El resto de los personajes están ahí obviamente para ser asesinados y que la película pueda durar lo que dura. La historia básicamente cuenta sobre un grupo de amigos que se junta todos los viernes a la noche, como dije, a jugar, y nosotros estamos viendo toda la situación mediante el escritorio, la pantalla del protagonista. Mientras las charlas se van dando entre los diferentes participantes de la charla en Skype, valga la redundancia, podemos ir viendo cómo hay toda una historia de trasfondo del personaje principal, con la chica que le gusta, una chica sordomuda, y con un archivo oculto que él encuentra en su notebook recién comprada, usada, que al abrirlo tiene videos de cámaras de seguridad y etcétera. Y bueno, y todo empieza a girar en torno sobre el dueño anterior de esa máquina, quién era, por qué tenía esos videos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la historia, o mejor dicho la narrativa, por un momento llega a ponerse interesante. Hay unos 20 minutos mientras todo el asunto de la Deep Web sale a la luz y se empieza a hablar de esto, se empieza a explicar un poco de qué es y cómo funciona. Podemos ver cómo inicia toda una parafernalia en esta película, en esta historia. Hay momentos de tensión, está muy bien narrado, pero son solo esos 20 minutos. El problema es que enseguida comienzan los típicos errores de este tipo de películas, donde por ejemplo acá, lejos de ser paranormal la situación como podía ser en la primera parte, hay un grupo de hackers que son básicamente los que actúan en las computadoras que están de turno en esta película, pero hay una línea
muy delgada que se suele romper constantemente entre lo que es un hacker y situaciones paranormales. Uno quizás los que sepan menos o más sobre el tema sabrán los límites que puede tener un hacker a la hora de actuar sobre una computadora, pero eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que puedan tener actitudes paranormales como aparecer de repente en un lugar, como ser invisibles y reproducirse de la nada como si fuesen un fantasma, y otro montón de errores que están justificados por glitch de cámara. El glitch es como un movimiento como si se rompiera la imagen por un segundo y se volviese a arreglar, que al parecer cada hacker que está en la película tiene algún tipo de hammer o algún aparato que bloquea señal, pero la bloquea de una forma muy conveniente donde solamente ellos desaparecen, y este tipo de pavadas que le quita mucha fuerza, mucho verosímil y hacen realmente tonta a la película. Incluso las cosas que se hacen a nivel tecnológico o técnico mediante los hackeos que hay en la película también no tienen mucho sentido. Si bien se usan comandos, se muestra que se usa un sistema operativo como Ubuntu y se usan comandos de consola y un montón de cosas, detalles que pueden estar bien justificados, las acciones que terminan haciendo estos hackers no terminan teniendo sentido con nada de lo que uno pueda llegar a creer, entender, ver o saber. Lo que genera esto es que una vez que empieza el primer asesinato, por así decirlo, los demás tienen que ir superándose y por ende entra en una bola que va haciéndose cada vez más grande sin poder frenar, y ya no hay vuelta atrás porque el verosímil de esta película ya se rompió hace rato y el guión se empieza a tornar cada vez más irresponsable y se aleja de cualquier tipo de realismo que hubiese intentado tener la película. Sinceramente, es increíble que se haya producido una secuela de esta película, porque la primera parte realmente es muy mala. Porque como dije antes, no solo en la primera parte hay realmente, vamos a decirlo así, seres sobrenaturales, entes, demonios, como quieran decirlo, que trabajan y actúan mediante la tecnología, mediante una red social. Y en esta parte quisieron darle un poco más de realismo, metieron a hackers, metieron a todo lo que es la Deep Web, pero también le dieron un aire sobrenatural sin justificarlo, que hace que todo esté mal en esta película. Las actuaciones son muy flojas, la dirección también. Hay un par de ideas buenas, pero que no llegan a estar bien realizadas. La película, para mí, tiene un 3, no es buena para nada, no es recomendable. Y es todo lo que tengo para decir sobre esta secuela de Unfriend del 2014. Esto fue todo, espero que les haya gustado, espero que les sirva esta reseña para no clavarse y ver esta película. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video. Como dato curioso, la película tiene 3 finales. Cuando se estrenó en el cine, dependía qué día ibas a verla y en qué función podías presenciar cualquiera de los 2 finales disponibles en su versión de cine. El tercer final salió recién con su versión digital.